Y yo quiero hablarles hoy sobre el tema el nuevo nacimiento. Este tema es supremamente interesante y necesario en nuestra vida. Ya hemos nacido de nuevo, amén. Pero necesitamos conocer los resultados o las bendiciones o lo que implica nacer de nuevo. Y de hecho, bendecimos a todas las personas que les llega esta palabra, porque Dios nos permite estar llegando con esta palabra a muchos lugares, a muchas personas a quienes bendecimos. Y queremos decirles que el nuevo nacimiento es un paso número 1 para ir al cielo, para la vida eterna. El ser humano tiene muchos proyectos aquí en la tierra y está bien. Como personas queremos realizarnos, queremos profesionalizarnos en las mejores academias, de las mejores formas y maneras. Hoy es muy necesario los títulos, es muy necesario el estudio, la preparación, pero así como esto es necesario para la vida normal aquí en la tierra, la preparación para ir al cielo es más necesaria aún. Porque la preparación de aquí es para un tiempo, es para unos años solamente, porque todo en esta vida es temporal. La vida del ser humano, la vida del hombre es de corta duración. Hubieron hombres en la Biblia que vivieron muchos años, algunos casi 1000 años, como Matusalén, 970 años. Casi un milenio, pero la edad del hombre se recortó debido al pecado, a la corrupción, y como dice la palabra, la edad del hombre es de 70 y si en los más robustos 80. Aún así vemos hombres y mujeres que alcanzan los 90, algunos hasta los 100, pero así alcance 100 o más, es un corto tiempo comparado con la eternidad. Por eso la gran necesidad de nosotros entender esta palabra, entender este tema de la gran necesidad del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento comprende la nueva vida en Cristo. Era lo que Nicodemo iba a experimentar, pero antes de entrar en este pasaje leído, quiero que miremos un versículo que el apóstol Pablo escribe a uno de sus colaboradores llamado Tito. El apóstol Pablo tuvo varios colaboradores, pero entre estos uno de ellos se llamó Tito. Y en la carta que él escribe, en el capítulo 3 y el versículo 5, hay una expresión allí que el apóstol le recuerda a su colaborador, a su servidor, pero que en este momento, en esta hora precisa de la noche, hoy el Espíritu Santo nos está entregando esta palabra a usted y a mí, para que miremos el gran beneficio, para que miremos el grande amor de Dios con nosotros al permitirnos disfrutar del nuevo nacimiento. El capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Pero hay aquí un enfoque en la palabra muy especial, porque dice por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí vemos para el nuevo nacimiento varias cosas que suceden en la vida espiritual del hombre. Porque número 1, se manifiesta el amor de Dios. El versículo inicia diciendo, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, o sea, no fue porque lo merecíamos. Si hoy somos salvos, si hoy conocemos de Dios, si conocemos la Biblia y la podemos interpretar, es por la misericordia de Dios. Yo les quiero decir, amados, hay personas que leen la Biblia y no la entienden. Un cristiano que tiene el Espíritu Santo, que ha nacido de nuevo, se deleita leyendo la Biblia. Para él es una bendición, porque la lee y la entiende. ¿Pero por qué la entiende?
porque tiene obviamente el Espíritu Santo. Quien no lo tiene, lee y queda igual. Le aburre y dice, pero no le encuentro sentido. La palabra nos muestra aquí el gran amor de Dios hacia nosotros cuando dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no porque lo merecíamos, no porque nos ganamos esto, sino porque Dios nos amó con amor eterno. Y esta palabra hoy es para nosotros, para todo el que oye esta palabra. Dios nos ama con amor eterno, con amor verdadero, con amor único. Y por ese amor extendió hacia nosotros su misericordia. Es un término que nos habla de que Dios nos ama con el corazón, de que Dios nos ama de verdad y tiene mucha consideración de nosotros. Tiene tanta razón la palabra cuando dice que el Señor, mirando a las multitudes, le dolía en su corazón porque dice que estaban desamparados como ovejas que no tienen pastor. Y mirando de esta forma dice que sintió compasión de la multitud. Y el Señor nos miró y tuvo compasión de nosotros, y por esa compasión que en este registro de la Biblia se llama misericordia, nos salvó, nos atrajo hacia Él y hace algo especial porque el versículo sigue diciendo por el lavamiento de la regeneración. Nos puso a funcionar porque no estábamos funcionando. Y ahorita les voy a mostrar a través de la palabra cuando digo no estábamos funcionando, es decir, teníamos vida humana, vida física, andábamos, pero espiritualmente estábamos muertos. Pero el Espíritu Santo viene y hace el gran cambio, y a través de la sangre de Jesucristo vino el lavamiento de nuestros pecados. Quiero recordarles, para el nuevo nacimiento, lo único válido y lo único que puede quitar los pecados del hombre es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra fórmula, no hay otra manera. El ser humano ha inventado muchas formas para buscar el perdón, y lo hacen a través de rituales, sacrificios humanos, arrodillarse y caminar de rodillas hasta que se les pela las rodillas, creyendo que de esa manera obtienen el perdón. No es así. Contándole los pecados a otro hombre, porque lo ven con una bata larga hasta los pies, pero tampoco es la forma de perdonar pecados. Pero le vuelvo a recordar, la única y exclusiva forma del perdón de los pecados es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dios el Padre envió a su Hijo para salvar al hombre, y hoy por eso somos salvos y tenemos la regeneración. Pero dice la palabra, la renovación en el Espíritu Santo, fuimos renovados. Esta expresión regeneración y renovación significa ser restaurado, significa cambio radical, significa también cambio espiritual, porque es tanto el amor de Dios con nosotros que cuando nos salvó, que cuando el Espíritu Santo moró en nuestro corazón, cuando le abrimos el corazón a Cristo, los apetitos de nuestra carne murieron. Hoy nuestros apetitos son otros, hoy nuestros gustos son distintos, son diferentes. No nos complacemos en los desenfrenos de la carne, no nos complacemos en el pecado, no estamos de acuerdo, pero no porque nosotros nos pareció así, sino porque el Señor nos dio el entendimiento para que viéramos el gran daño en el que estábamos incurriendo, en el que estábamos caminando, y el Espíritu Santo nos dio la renovación. Lo que la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es el paso del nuevo nacimiento. Dejamos lo pasado, dejamos los vicios, dejamos los desenfrenos de esta carne, dejamos el alcohol, dejamos todo lo que se llama pecado.
porque ahora somos una nueva creación en Dios. Ahora quien nos gobierna es Cristo. Y quiero mostrarles ahora sí una parte de lo que leímos inicialmente de la vida de Nicodemo, un hombre que viene a presentarse delante de nuestro Señor Jesucristo con algunas preguntas, con algunas interrogantes. El versículo 1 del capítulo 3 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Pero miremos en particular algunos detalles. Nicodemo era un principal entre los judíos, lo dice el versículo 1, ¿verdad? Pero quiero que mire el capítulo 3 y el versículo 9. Esta palabra del capítulo 9, capítulo 3, versículo 9 y el versículo 10 dice, dentro de la conversación que hay en Jesús, con Jesús y Nicodemo, dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Pero yo quiero hacer énfasis en algo. Quiero mostrarles que Nicodemo tenía algunos atributos notables. Era un hombre importante en Israel, pero también dice el versículo 1 que él era un principal entre los judíos. O sea, habían judíos grandes en conocimiento, de pronto en poder, de pronto en política, en todo lo que se puede llamar a una persona grande, importante, ¿verdad? Pero entre los grandes, Nicodemo era un principal. ¿Sí? ¿Me están entendiendo, verdad? Eso habla de una persona muy preparada. Aparte de que era lo que se podía hablar de Nicodemo, Jesús mismo le dio un atributo a Nicodemo y le dijo, usted es maestro en Israel. Es lo que dice el versículo 10, ¿verdad? Eres tú maestro de Israel. Y ser principal entre los judíos y ser maestro entre ellos habla de un personaje que, oye, no ha perdido el tiempo en la vida, ¿verdad? Se ha preparado, porque los títulos que una persona tiene no los encuentra debajo de la cabecera. Hay que trabajarlos, hay que estudiar para obtenerlos, ¿verdad? Para uno aprender cualquier cosa en la vida se necesita y se requiere de mucho esfuerzo, se requiere de inversión, se requiere de ponerle ganas, de querer. Y eso era Nicodemo. Nicodemo no era cualquier persona, era una persona grande en Israel. Pero esa persona con esos títulos, esa persona con esa sabiduría, con ese conocimiento, adquiere un conocimiento más. Y a mí me sorprende cuando él viene y le dice a Jesús, el versículo 2 dice que vino a Jesús de noche. Oye, esto implica algo. ¿Por qué Nicodemo vino de noche? Él no quería que lo vieran con Jesús. Tremendo, ¿no? Miremos desde este punto de vista al ser humano. Hoy hablarle a alguien de Dios, hablarle del evangelio, muchos dicen, a mí me gusta, pero a mí no me gusta que me vean con los evangélicos porque me da pena. Jesús era un cristiano como nosotros, podemos llamarlo evangélico, ¿verdad? Era la persona y es la persona más importante del universo, pero los grandes de Israel lo veían como insignificante. Sin embargo, lo que hacía Jesús los tenía impresionados. Porque es que lo que hace Jesús impresiona. Porque Jesús no era una religión, Jesús no es una religión. Jesús no era una iglesia más que se había abierto ahí, no. Jesús era y es la salvación del mundo. Él trae el cambio radical para el hombre, Él trae el nuevo nacimiento. Pero es sorprendente que eso lo comentaban allá los grandes. No sé si usted me está entendiendo esta noche la palabra y se está gozando conmigo, que los grandes de Israel, los maestros, los intérpretes, los doctores de la ley se reunían y hablaban de Jesús y decían, Jesús
no es cualquier persona, porque sabe cosas que ningún otro sabe, porque dice cosas que ningún otro dice, y porque hace milagros que ningún otro hace, y los tenía como un poco preocupados, porque mire el texto, él vino de noche, es fácil interpretar, porque no quería ser visto por los demás que le dijeran, ya tuvo que irse allá donde ese Jesús. Pero bueno, él aunque oculto, pero lo hizo. Mire qué importante, de la forma que sea, pero venir a donde está Jesús, ¿verdad? Buscar de Él, buscarlo a Él. Obviamente nosotros no nos avergonzamos de Él, pero por si al caso alguien que sienta pena, que sienta vergüenza, le decimos, esta es la mejor vida. Ser hijo de Dios es la mejor honra que cualquier persona tenga aquí en la tierra. Porque ser hijo de Dios es ser un heredero de la vida eterna. Puede que aquí no tengamos muchos logros y muchos intentos que hayamos hecho, hayamos fracasado, pero si nos proyectamos a ir al cielo, no vamos a fracasar, porque el Señor nos va a dar su ayuda y el Espíritu Santo nos va a dar su respaldo para que lleguemos un día a la patria eterna y disfrutemos la vida con Dios. Entonces es la mejor decisión. Y este hombre vino a Jesús de noche y le dice, rabí, y esa palabra, ese término rabí, se utilizaba para los rabinos, para los maestros grandes, de manera que aunque ellos lo veían como poca cosa, sin embargo lo reconocían como gran maestro. Y le dice en término plural, eso significa que él había hablado con los otros compañeros y le dice, sabemos, me gusta esta palabra, sabemos que has venido de Dios como maestro. Pero ¿por qué ellos lo sabían? Porque las evidencias lo mostraban. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mire, en Jesús era notable que Dios estaba con él. En el Hijo de Dios es notable que Dios está con él. Dios está contigo, Dios está conmigo, y esto es notable. Uno no necesita decirlo, uno no necesita publicarlo. Simplemente nuestra forma de hablar, nuestra forma de saludar, la fisonomía de nuestro rostro demuestra que somos diferentes, que hay algo distinto en nosotros. ¿Y sabe qué es? La presencia de Dios en nosotros. Bendito es el Señor que nos regaló de esa presencia, que nos regaló de su Santo Espíritu. No lo merecíamos, y eso vino a nosotros con el nuevo nacimiento. Y Nicodemo viene y le dice y le hace esta pregunta, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Qué importante que reconoció a Jesús como maestro. Pero en Nicodemo encontramos algo especial. Aparte de que reconoció a Jesús como maestro, el venido de Dios, el enviado de Dios, a Nicodemo se le considera como un respaldarazo a la fe, porque que una persona importante reconociera a Jesús, esto era sorprendente, esto era, para la fe cristiana, era algo grande, sin tener en poco a la gente humilde, a la gente sencilla. Pero es como si un alcalde o un presidente reconociera a Jesús como Señor y Salvador y lo aceptara. Eso sería un gran respaldarazo a nuestra fe, ¿verdad? Le damos la gloria a Dios por los líderes políticos que tienen el valor de confesar a Dios, que tienen el valor de invocar a Dios, y bendecimos a esas personas. Algunos repudian el nombre de Dios y ni siquiera lo mencionan, pero bienaventurados aquellos que en sus discursos, que en sus programas mencionan el nombre de Dios y tienen en cuenta el Dios del cielo. Es un gran respaldo para la fe. Qué importante esto. Qué maravilla sería que tuviéramos un líder político cristiano, bien cristiano, ¿verdad? En el tiempo antiguo, para el pueblo de Israel, cuando estaban en grandes ruinas, cuando estaban en gran calamidad, cuando estaban en los peores momentos, habían ocasiones en las que Dios levantaba reyes y eran reyes temerosos de Dios. ¿Y sabe qué hacían esos reyes? Convocaban a la nación y le decían:
volvámonos todos a Dios, miremos todos a Dios y clamemos a Dios misericordia. Oye, y en corto tiempo la bendición de Dios venía al pueblo y todo el panorama cambiaba y la bendición era sorprendente. El punto era que después se levantaba otro que ya no era igual y ya no reconocía a Dios, y otra vez el pueblo caía en ruinas, en miseria, en desgracia, porque la vida sin Dios es una vida en desgracia. La vida sin Dios es una vida triste, es una vida aburrida, porque el ser humano busca placeres en cosas que le ocasionarán un gusto y un placer un ratito, pero al otro día o tiempo después estará lamentándose. No así la vida cristiana, no así la vida de la fe, no así la vida con Dios. Alabado es el nombre del Señor. Y el nombre Nicodemo significa victorioso, conquistador. Me sorprendió el significado de este hombre Nicodemo, que representa o significa victorioso, conquistador, porque Nicodemo había hecho y había logrado grandes conquistas. Es decir, había triunfado en la vida porque tenía muchos títulos, ya se los mencioné en un inicio, ¿verdad? Era un hombre muy importante, era un hombre que había logrado muchas metas. Eso significa que había sido victorioso en sus objetivos y había conquistado mucho. Pero ahora que viene a Jesús, está a punto de obtener la más grande de las conquistas, de obtener la más grande de las victorias, y era obtener el nuevo nacimiento. Porque no hay cosa mayor que una persona alcance el nuevo nacimiento, que pueda nacer de nuevo. El versículo 3, la respuesta de Jesús no fue: ay, qué bonito Nicodemo que me está alabando y me está aplaudiéndome, diciéndome que soy maestro. No, él no lo impresionó esto. Jesús no se dejaba mover de esa forma porque alguien lo aplaudiera así, sino que él cumplía su objetivo, era de hacer que las personas recibieran su bendición. Y en el versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, usted puede oír, usted puede tener una idea, le dijo, pero si usted quiere ver el reino de Dios, si usted quiere ver de verdad lo que quiere ver, necesita nacer de nuevo. Oye, y Nicodemo, siendo un hombre importante, un hombre profesional, le dice: maestro, ¿es que acaso puede un hombre viejo volver otra vez a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Y es donde Jesús le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no entiende esto? Yo no le estoy hablando en término humano, le dijo, entienda lo espiritual. Nacer de nuevo es nacer del Espíritu. Alabado es el nombre del Señor. El versículo 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua es vital para el nuevo nacimiento. ¿Y qué representa el agua en este sentido de la palabra? El agua representa el mensaje de Dios. El agua representa la voz de Dios, la palabra de Dios, que cuando la oímos nos impacta, que cuando la oímos nos bendice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hay algo importante que el Señor nos mostró en su bendita palabra de lo que en realidad es la palabra de Dios. Y Él dice: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. La palabra de Dios produce vida. La palabra de Dios produce un nuevo nacimiento. Y es lo que el Señor le está mostrando a Nicodemo. Y yo quiero aprovechar estos minutos para explicar una parte, por qué es de tanta bendición el nuevo nacimiento, o qué significa o qué representa. Para la fe cristiana, el nuevo nacimiento es hacer que nuestro espíritu de vida reciba la vida de Dios, por algunas razones importantes. Porque quiero mostrarles, mis amados hermanos, que una vida sin Cristo, porque les quiero recordar
Hay personas que tienen un Cristo crucificado grandotote ahí colgado en la sala. Pero tanto el Cristo que tienen colgado en la sala o algo otro lo tienen colgado en el cuello con una pita. Ese Cristo está muerto. Ese Cristo es de metal. Por ende está muerto, por ende el portador de ese Cristo también está muerto. Es lo que registra la palabra. Por eso una persona que no ha nacido de nuevo, dice la palabra que está muerto en delitos y pecados. Quiero que lo comprobemos en nuestras Biblias, allí en la carta a los Efesios, porque me gusta compartir la palabra basándome en los textos sagrados de la Biblia, para que el que tenga una Biblia pueda verificar y pueda decir, oye, es verdad, lo que el predicador está diciendo es verdad, ahí está en la Biblia. Efesios capítulo 2, el versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero dice la palabra en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El no haber nacido de nuevo implica hasta aquí dos cosas. Número uno, estar muertos en delitos y pecados, es decir, no tener contacto con la vida que es Dios. Y número dos, implica que está bajo el dominio de Satanás, porque dice el versículo que está bajo el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es notable esto, que el ser humano está controlado por un espíritu de error, por el espíritu del mal. Por eso es que el hombre peca. Yo les pongo solo uno de los ejemplos más elementales, pudiera decirles, más simples, de lo que se puede entender y catalogar de una persona muerta en delitos y pecados, de una persona controlada por el espíritu del error. Mire, el hombre sin Dios trabaja una semana o una quincena o un mes y recibe el pago, y el día que le pagan se va a la cantina, se emborracha, invita a sus amigos, le gasta todo el mundo, porque el borracho cuando está ebrio es el más guapo de todos, es el más rico de todos, ¿cierto? Ustedes lo habrán visto. Por eso él dice, destápenle ahí a todo el mundo, así no los conozca. Y le gasta a todo el mundo. Se emborracha, se gasta su sueldo en los juegos, en cosas que no tienen valor. Y llega a la casa después, vomitado, oliendo a feo, sin dinero, y entra, y en su casa no hay comida, no hay lo de la semana, los hijos están sin zapatos, no tiene lo del estudio de sus niños, su esposa aburrida le reclama y le dice, yo así no sigo con usted. Y los hombres hasta se arrodillan y hasta lloran y le prometen y le dicen, pero no lo vuelvo a hacer. Y ella le cree, pero en el otro pago vuelve y le pasa igual. ¿Cuál es la razón? Está muerto en delitos y pecados, no es consciente de lo que está haciendo, no es capaz de contenerse por sí mismo, porque está siendo controlado por el espíritu del mal. Y quiero decirles algo más: al estar bajo el dominio de Satanás, vive en esclavitud, porque dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo que estábamos provocando era la ira de Dios, porque a Dios le desagrada el pecado. Hay una verdad muy bíblica, y es que Dios ama al pecador, pero Dios aborrece el pecado. Pero no había forma del ser humano liberarse, porque quiero recordarles también que en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 34, dice, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, porque el que hace pecado, esclavo es del pecado.
Es una esclavitud en el ser humano. Y la única forma para romper con esa esclavitud es a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero para que nuestro Señor Jesucristo pueda hacer el trabajo en nosotros, nos es necesario nacer de nuevo. Pero hay algo más. Es que una persona que no ha nacido de nuevo está cegado su entendimiento. No sé si usted me entiende el término cegado el entendimiento. Ciego. O sea, sus ojos físicos sí ven, pero espiritualmente no ve. Su mente entiende lo humano, pero lo espiritual no lo entiende. Si alguien está oyendo esta palabra y la está entendiendo, es porque ya el Espíritu Santo está trabajando ahí. Cuando el Señor